Gracias, Juan Luis, por la sintonía, porque estamos ya en tiempo de nuestra escuela de Biblia, en nuestra escuela bíblica, en nuestra escuela de sábado, en nuestra escuela sabática. Y seguimos ahondando en el tema de Isaías y vamos a seguir avanzando, porque este libro está siendo un descubrimiento para mí, está siendo un descubrimiento, un auténtico descubrimiento, y quiero compartir con vosotros y que vosotros me enseñéis, y quiero que entre todos aprendamos. Entonces hoy vamos un poquito a desgranar, a ver un poco de qué va la temática desde los capítulos 13 a los capítulos 26-27. Pero antes que nada, recordaros que estamos en directo y que precisamente esta escuela de Biblia la hacemos entre todos. Si queréis participar lo tenéis fácil. Volvemos a recordar que tenéis el medio de WhatsApp 601 43 44 93 y el medio de YouTube para que podáis interactuar con nosotros y podéis plantear cualquier cuestiones que tengan que ver con lo que aquí estamos tratando. Pero antes, si os parece, la mejor introducción, la que nos gusta mucho, de la Escuela Sabática de Like, así que le vamos a pedir a Juan Luis, que está en nuestra sala de máquinas, cuando quieras, ponnos ese resumen. Lección 6. Jugar a... Pablo no podía dejar de pensar en cómo Dios lo seguía buscando a pesar de sus malas decisiones. Cuando se entregó al Señor, lo hizo de manera sincera y Dios realmente lo bendijo. Pero luego creyó que podía continuar sin Dios y ahora su vida era un completo desastre. Así que Pablo se llenó de valor y se atrevió a acercarse a la casa de su nuevo vecino pastor. Buenas tardes. ¿En qué podemos servirle? Gracias. ¿Está tu papá? ¡Papi! Pablo le contó al pastor la historia de su vida y concluyó con una pregunta muy interesante. ¿Por qué, si sabemos que todas las bendiciones vienen de Dios, a veces permitimos que esas bendiciones nos aparten de Él? Entonces el pastor le contó la paradoja de la ventana de cristal. Cuando es de día y el sol brilla allá afuera, se puede ver fácilmente a través de ella. Todo es transparente. ¿Por qué? Porque hay más luz afuera que dentro de la casa. Correcto. Pero cuando es de noche y el sol se ha ido, nos cuesta ver hacia afuera. Ya no es tan transparente. La ventana de cristal se comporta como un espejo y es más fácil ver el reflejo de nosotros mismos. Porque hay más luz dentro de la casa que afuera de ella. ¿Lo notan? Esa ventana de cristal nos mostrará el lugar donde haya mayor cantidad de luz. Algo parecido ocurre en la dimensión espiritual. Cuando permitimos que Cristo, el sol de justicia, rodee nuestra vida, podremos contemplarlo a través de la ventana de cristal. Pero si nos rodeamos de oscuridad, alejando a Cristo de nuestras vidas y nos alumbramos a nosotros mismos, entonces al mirar hacia la ventana de cristal ya no veremos a Cristo, sino nuestro propio reflejo. Y el problema cuando dejamos de ver a Cristo para mirarnos a nosotros mismos es que le damos lugar en nuestras vidas al pecado original, el orgullo, y entonces corremos el peligro de creernos los dueños del mundo y jugar a ser dioses. El profeta Isaías describe claramente en su libro las consecuencias del orgullo y el galardón que recibirán aquellos que perseveren en contemplar a Cristo al pronunciar la promesa: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña Isaías sobre el orgullo y la victoria final sobre el pecado? En primer lugar, que habrá condenación sobre las naciones. En el capítulo 13, Isaías parece iniciar una nueva parte de su libro, algo así como una segunda temporada de su serie profética, pero una segunda temporada bastante crítica para las naciones que se relacionaban con el país de Judá. ¿Y por qué? Porque por causa del orgullo de esas naciones, el Señor pronunció a través de Isaías severas profecías contra ellas. ¿Y son muy severas? La verdad es que sí. Aunque algunas recibieron un mensaje de esperanza que atenuaría su castigo, pero todas debían sufrir las consecuencias de su orgullo. Estas predicciones contra las naciones las encontramos de los capítulos 13 al 23, empezando con Babilonia y siguiendo con Asiria, Filistea, Moab,
Siria, Etiopía, Egipto, Tiro, y en el capítulo 22 encontramos incluso una profecía contra Jerusalén, la capital de Judá. Isaías utiliza una expresión muy común en la Biblia para referirse a los juicios de Dios, el día de Jehová. Esta expresión puede significar destrucción para aquellos que perseveren en su orgullo o restauración para aquellos que perseveren en contemplar a Cristo. Pero lo que sí deja claro el profeta es que ese día de Jehová o día de juicio es inminente. He aquí el día de Jehová viene. Y si alguno piensa que esos días de Jehová fueron para esas naciones y nada tienen que ver con nosotros, escuchen bien, porque el Señor relaciona esos juicios con el día de Jehová, grande y terrible, que un día vendrá sobre la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto puede sonar muy duro para algunos. ¿Acaso no estamos hablando de un Dios de amor? Sí, estamos hablando de un Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si no aprendemos de esa humildad de Cristo, entonces un día, cuando Dios tenga que destruir el pecado de forma definitiva, los que persistan en su orgullo, lamentablemente, serán destruidos también. Y créanme, no será por falta de oportunidades, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. En segundo lugar, que hay un director detrás del telón. La primera nación de la lista sobre las cuales llegaría el juicio de Dios era Babilonia. En Isaías 14 se presenta al rey de Babilonia lleno de orgullo y suficiencia propia. Eso no era nada raro en los reyes babilónicos. Sin embargo, la forma altamente poética y alegórica en la que está escrita esta profecía nos indica claramente que no solo se está hablando de un hombre, sino del verdadero rey de Babilonia, Lucifer, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Recuerdan cuál fue el motivo de la caída de Pablo, el joven de nuestra historia? Que Dios lo bendijo mucho y luego se llenó de orgullo. Convirtió la ventana de cristal en un espejo para verse a sí mismo. Correcto, y eso mismo fue lo que le ocurrió a aquel ángel que quiso jugar a ser Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Lo notan? Esto del orgullo no es un tema nuevo, es el pecado original, y detrás del orgullo de cada nación y de cada persona hay alguien que dirige, como en una obra de teatro, detrás del telón. Y en tercer lugar, que hay esperanza de victoria. Ese usurpador que lleva algunos milenios jugando a ser Dios, ese que ha sembrado el orgullo en el corazón humano, ese llamado rey de Babilonia, tiene los días contados, y cuando el orgullo y el pecado sean destruidos para siempre, será un día de victoria para el pueblo de Dios. En Isaías 25, el Señor ha restaurado la alegría y la paz en su tierra. Dios ha eliminado de sus vidas el tiempo de oscuro sufrimiento. Dios ha enterrado su dolor y sus lágrimas. Ahora es el momento de festejar. La tristeza es eternamente desterrada. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Sí, ese día de Jehová será terrible para algunos, pero para otros será el inicio de una eternidad con Cristo. Los valientes que renunciaron al orgullo y se humillaron al Señor, ahora conformarán una raza de vencedores. La tía Elena así lo confirma. Los miembros de una raza renovada andarán con él en vestiduras blancas. Babilonia, cuyo significado es confusión, en idioma caldeo significaba puerta de dioses. En contraste, Jacob un día soñó con una escalera que comunicaba con el cielo y llamó a aquel lugar Betel,
que significa puerta del cielo. ¿Lo notan? Tal como afirmó Jesús, tenemos dos puertas ante nosotros, la puerta ancha, la de los orgullosos, la que conduce a la perdición, y la puerta estrecha, la de los humildes, la que conduce a la salvación. Tú decides cuál de las dos puertas cruzar. Y si has cruzado la puerta equivocada, recuerda que la puerta del cielo aún sigue abierta y el Señor te dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Pablo entendió perfectamente la paradoja de la ventana de cristal. Entonces oró: Señor, me he dejado rodear por las tinieblas y solo he visto mi reflejo. Pero hoy quiero otra vez ser rodeado por tu luz y poder contemplarte a través de la ventana de cristal. Dejémonos rodear nosotros también de la luz de Cristo y digamos como el profeta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Empezamos. Estaba yo chateando aquí a todos vosotros, a los que os estáis poniendo en contacto. Así que vamos ya con nuestra escuela de Biblia, con nuestra escuela sabática. Y la escuela sabática Live nos ha puesto un poquito en antecedente, con el resumen, un poquito centrarnos en las ideas. La verdad que veníamos de una temática, por ejemplo, la última semana nos habéis situado sobre el Mesías, recordáis, y habíamos terminado con el capítulo 12, donde era un canto, una canción de gratitud. Y ahora parece como que, nos ponemos a otra cosa. El profeta se pone a otra cosa. Y vamos a darle un pequeño... Es como si fuéramos andando y de repente vamos a aligerar la marcha. Vamos a un poquito a desgranar varios capítulos de este libro de Isaías y a ver qué nos quiere decir. Porque veníamos, recordáis el contexto, ¿no?, de la situación social. Un pueblo dividido, Judá al sur, Israel al norte, los asirios haciendo alianza con Israel para conquistar Judá, el rey de Judá, Acaz, que no sabe qué hacer, mira hacia Asiria, pero aquí aparece un nuevo elemento en situación, y es Babilonia. Y empieza el capítulo 13, pues hablando precisamente de esto, ¿no? Palabras proféticas contra Babilonia. Y aquí empieza ya un poquito todo a revolverse, a tomar otro cariz. Dice la escuela sabática: los capítulos 13 al 23 tratan principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia la más importante. Empiezan otros actores a entrar en juego. Pero hay un lenguaje muy fuerte en todo esto. Y ahí es donde yo ya lanzo la primera pregunta. ¿Por qué un Dios amoroso hace estas amenazas, estos juicios? Parece que un poco así a bote pronto chirría, ¿no? Estamos hablando de un Dios de esperanza, un Dios de amor que hemos dejado a Isaías diciendo no te preocupes, esto tiene solución, y aquí vuelve otra vez un poco da la impresión, así, si alguien solo lo mira de ese primer fogonazo, de que es un Dios un poquito muy enfadado. David, tuyo. Bueno, yo creo que Dios no está enfadado, ¿no? Pues entonces dime, ¿cómo podemos contextualizar eso? Mira, la ira de Dios, que la escuela sabática habla en algún aspecto de lo que es la ira de Dios, en principio debemos de contextualizarla en el carácter de Dios, que es el amor, ¿no? Y Dios está por encima de las emociones humanas. En Dios no hay odio, no hay venganza, no hay resentimiento. Entonces eso son antropomorfismos, ¿no? Son maneras humanamente de explicar a Dios, pero Dios es inexplicable, ¿no? Entonces, yo siempre que veo estos textos creo que el comportamiento de Dios está basado en el amor, ¿no? Quizá la manera de escribirlo, de expresarlo, pues está en relación al público, ¿no? Al que va dirigido el mensaje. Quizá en aquella época sería posiblemente la mejor manera que tenía Dios de comunicar y que el pueblo lo entendiese. Pero no debemos de olvidar que Dios es amor. La ira de Dios, entendida como la entendemos los hombres, no se entiende, es otra cosa, y está basada en el amor.
Y Dios cuando ejerce su autoridad, ejerce su poder, ejerce su acción, lo hace porque es lo mejor para los habitantes de ese mundo en ese momento, ¿no? Venga, quiero escuchar a vosotros. Sara. Bueno, yo creo también que tiene mucho que ver la justicia, porque sí, Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Entonces, claro, se tiene que hacer justicia también. La justicia está bien, está claro, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, pero yo creo que deberíamos de entender la justicia, el juicio de Dios, que la escuela sabática también habla de ello, tal cual se entiende filtrándolo a través del santuario. O sea, Sí, totalmente. Dios ejerce la justicia, efectivamente, pero fijaos, las personas que han confesado sus pecados, han pedido perdón a Dios, sinceramente Dios las ha perdonado. Y el pecado pasa a ser tratado en el santuario por el propio Jesucristo, ¿no? Esas personas están salvas, están perdonadas. El problema del juicio es para aquellos que no se arrepienten verdaderamente. ¿Por qué? Porque su pecado no ha entrado en el santuario y la labor del mediador, la labor de Jesucristo, no es eficaz para ellas, ¿no? Ese es, yo creo, que el grave problema, ¿no? O sea, y Dios creo que habla con esta dureza porque quiere que aquellos que no han depositado su pecado, su confianza en Jesús, lo hagan. Y entonces actúa, habla con palabras que son duras, pero yo creo que es como cuando tú quieres zarandear a una persona, ¿no? Para que se dé cuenta de que está durmiendo y que debe despertar, ¿no? Entonces, para mí, el mensaje de Dios, aún envuelto en lo que aparentemente parece la ira de Dios, es un mensaje de amor, es un mensaje de amor. El Espíritu de Profecía dice muchas veces que Dios destruyó pueblos por amor. Y claro, alguien que me escuche dirá, David, qué tontería estás diciendo, ¿no? No, porque seguir, o sea, si ese pueblo hubiese seguido ejerciendo su influencia en los pueblos de alrededor, muchas personas más habrían sufrido, muchas personas más se habrían alejado de Dios, muchas personas más no habrían tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Aún en la justicia de Dios está el amor de Dios. Antes de darte paso, Richard, déjame que... Ya te has colado. Estamos hablando pues eso, de cómo es Dios, de cómo es posible que estos mensajes, pero no hemos hablado del mensaje, vamos a leer la Biblia. Si no la tenéis a mano, yo la voy a leer simplemente 2 o 3 versículos de este capítulo 13, pero os animo para que todos los que tengáis una Biblia, no me creáis a mí, coged el texto y leedlo por vosotros mismos. Dice Isaías capítulo 13, y voy a leer el versículo 6, 8 y 11, Dad alaridos, porque el día del Señor está cerca, llega como un golpe del Todopoderoso. Quedaréis aterrados, les vendrá una angustia y un dolor tan grandes que se retorcerán como mujer de parto. Unos a otros se mirarán asombrados y les arderá la cara de vergüenza. El Señor dice, voy a castigar al mundo por su maldad, a los malvados por sus crímenes, voy a terminar con la altanería de los orgullosos y a humillar a los soberbios e insolentes. Y esto es un poquito para decirlo, y ahora sí te doy paso, Richard. Eso se llama influenciarnos por la voz que has ¿Verdad puesto? Que sí que he puesto un poco voz tenebrosa? Porque vuélvelo a leer y pon voz. Vuélvelo a leer y pon voz de pena en la boca de Dios y verás cómo suena, ¿no? Distinto. Y cambia la cosa, ¿no? Claro. Es verdad que muchas veces desde los púlpitos le ponemos el tono al mensaje, ¿no? Que a veces desde el cielo tiene que estar diciendo que no, así no, así no. Probarlo en casa, leer lo mismo, pero como un llanto que hace Dios sobre el hombre que no quiere cambiar y el mensaje llega de una forma totalmente distinta. Yo estoy muy de acuerdo contigo, David. Os voy a contar una experiencia, ya la he contado muchas veces en la iglesia, pero aquí, por ejemplo, creo que no lo he hecho nunca. Soy un poco abuelo porretas, cuento las historias una y otra vez. Pues entonces no te enrolles mucho, ¿eh? Mira, había una hermana en Valladolid que tenía un crío que era, bueno, súper inteligente, de estos superdotados y era tan inteligente que se desvió hacia el mal camino, se metió en drogas, pilló todas las enfermedades habidas y por haber, acabó en la cárcel y al final murió de cirrosis. Y el día del entierro, cuando fuimos allí, la madre no le salía ni una lágrima, no lloraba, se la veía cara como de descanso.
Y yo me acerqué, de verdad, que era una sensación de a esta mujer le pasa algo, no es capaz de romper a llorar. Y me acerqué y le dije, Tere, ¿estás bien? Dice, sí, estoy bien. Dios, que te veo que no lloras. Dice, me dijo, es lo mejor que podía pasar. Dice, él descansa, él ya no era él, su vida era un guiñapo y nosotros también descansamos. Lo mejor que podía pasar es esto. Cuando decías, David, hace un segundo que Dios, por amor, destruyó pueblos, se me ha venido esta imagen a la mente. ¿Cómo tiene que sentirse Dios cuando ve a las personas que continuamente van de mal a peor, se van dañando y que no hay futuro para ellos? A veces Dios hace una obra de amor que nosotros no entendemos, porque para nosotros la vida es vida y vemos a corto plazo, pero Dios, cuando ve que las personas solo saben que hacerse daño a sí mismas y autodestruirse, a veces tuvo que actuar de esa manera, y es una actuación de amor. Aunque es verdad que hay justicia en ella, pero es amor por encima de todo. Yo ayer reflexionaba sobre esto del día grande de Jehová. Por eso me ha venido muy bien cómo has leído el texto, porque yo decía, el día grande, fijaros, unos dirán, piedras caen sobre nosotros, y otros dirán el texto que teníamos hoy de reflexión, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Qué es lo que trae Dios? Dios es un Dios de amor, pero lo que viene a traer son las consecuencias de cada uno. Si tú quisiste estar con Él, si tú, como dice David, has depositado tu confianza en lo que Jesús está haciendo en el santuario, trae salvación. Pero si tú no depositas tu fe en Jesús en el santuario, el día del Yom Kippur no había perdón para ti. El día de la expiación no había posibilidad de que arreglaras nada. Entonces va a ser un día terrible. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea terrible, porque Dios viene a justiciarte. Eres su hijo, te ama sobre todo, pero lo único que puede hacer es, no has querido estar conmigo y por amor yo te respeto. Entonces tenemos que quitar un poco esos tonos de justiciero cuando leemos la palabra de Dios y leerlo con el dolor de corazón, que yo estoy seguro que Dios lo lee, porque se le van sus hijos, se mueren sus hijos. Sus hijos se destruyen y Dios es un Dios de amor. Entonces, es verdad que al final cada uno cosechará lo que ha sembrado, pero yo no le veo a Dios así, con ese sentimiento que nosotros leemos de te vas a enterar. Yo cuando lo leo esos textos lo leo con un Dios, pues como cuando Jesús vio Jerusalén, que se le caen las lágrimas y decir, qué pena que no me hayas hecho caso con todas las oportunidades que te he dado para acabar donde has acabado. Vamos un poquito, yo quiero plantearos, ¿qué es Babilonia? Cuando hablamos de Babilonia, ¿qué os viene a la cabeza? ¿De qué está hablando también el profeta? Estamos hablando de un reino que el profeta vislumbra, pero realmente todavía no está dominando. Sería, voy a hacer un poquito de ciencia ficción actual, ¿no? Si estuviéramos hablando de Estados Unidos y dijéramos, no, pero espérate que viene China, ¿no? Por ejemplo, haciendo un paralelismo que seguramente es una burrada, pero ¿qué es lo que pasa con Babilonia? ¿A qué el profeta qué nos está queriendo transmitir? Bueno, yo creo que Babilonia, desde el origen, el propio nombre, ¿no? O sea, bueno, la escuela sabática, el estudio de esta semana da unos paralelismos, unas metáforas muy bonitas, ¿no? Pero creo que Dios elige este pueblo, esta nación, como símbolo de todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello que se opone a Dios y se opone a su gobierno y a las maneras que Dios tiene de entender las cosas, ¿no? Y bueno, aquí es usada, Babilonia existió literalmente, ¿no? Y Dios aprovechó el poder de Babilonia precisamente para darle uno de esos achuchones a su pueblo, ¿no? Para traquetear a su pueblo y decirle, no os dais cuenta que no estáis bien, no os dais cuenta. Incluso yo recuerdo, lo habréis leído muchas veces, que cuando el pueblo es invadido por Babilonia, a través de sus profetas, Dios le dice a su pueblo, no os opongáis a la invasión de Babilonia, sino si os llevan cautivos, haced vida en Babilonia, es decir, plantad, edificad, haced vida en Babilonia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, de alguna manera, quiere seguir aleccionándoles y quiere seguir haciéndoles ver que sin Dios, yo siempre lo digo, con Dios somos todos, sin Dios no somos nada, ¿no? Y bueno, Babilonia, por su manera cruel de entender las invasiones, de tratar a las personas, pues se ha convertido, o Dios la ha utilizado como símbolo de crueldad, de egoísmo, de prepotencia
Y bueno, a lo largo de la Biblia, y si nos fijamos ya en el Apocalipsis, ¿no? Pues nos lleva precisamente a ese poder que se opone a Dios, ¿no? Y que va en contra de todo lo que Dios propone, porque no le interesa, ¿no? Que en definitiva el enemigo de las almas es Satanás, ¿no? Ujú. Hay algo y quiero escucharos, pero quiero meter un poquito en la ecuación a lo que tú dices, David, de que además eso es un poder que mira a Dios por encima, ¿no? Del hombro. Es decir, que dice, ¿tú qué? Yo igual que tú, ¿no? Que eso se traduce en una palabra que... Orgullo. Anda. Orgullo. Orgullo. Y que en muchas tradiciones es de las peores cosas que uno puede tener, Se condena muy así. ¿Por qué será? ¿Por qué será, no? Que a Babilonia se le pone especialmente ese apelativo. De Biel. Bueno, habría que tener mucho el contexto de Babilonia. Uh-huh. Y uno siempre piensa, o yo, siempre cuando uno dice Babilonia, piensa en Nabucodonosor, todos los reyes y los gobernantes que había a su alrededor. Pero ese mismo orgullo no solo era de sus dirigentes, era del pueblo. También era del pueblo. Eran poderosos, tenían alta milicia, era una de las ciudades más hermosas, era la potencia en su momento. Aquí no está hablando en ese momento porque está hablando de otro contexto de Babilonia, pero se sentían sabios en su propia opinión, eran poderosos y cuando se encuentran con un pueblo y habían derrotado a ese Dios invencible, porque no se nos olvide que entonces llevaron a cautiverio a ese gran Dios que en el pasado y no pudieron encontrarse. Yo digo, Dios también amaba a los babilónicos porque Dios los creó, ¿o no? Claro. Y de alguna forma, a pesar de nuestros orgullos, Dios también estaba llamando a consideración y al arrepentimiento y a reconocer, a pesar de las circunstancias, al pueblo babilónico y a sus dirigentes. Y no fue así. Sí, cuando Nabucodonosor vio a Daniel y vio que era un Dios poderoso, ¿qué hizo? Otra vez hagamos la estatua. Entonces, de alguna manera Dios llamó y él decidió, el pueblo, decidieron seguir sabios en su propia opinión y el orgullo y el poder lo cegó, definitivo. Uh-huh. Hay algo que me gustaría también compartir con vosotros y yo a lo mejor quiero seguir porque no quiero dejarme nada, pero estamos ya en el capítulo 14 de Isaías y hace una referencia a esta manera de ir por la vida y un poquito las consecuencias. Dice, capítulo 14, versículo 11, un poquito hacia adelante. Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música. Tu cama es podredumbre, tus mantas son gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado al suelo, tú que vencías a las naciones, y pensabas para ti, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen, subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Y sin embargo Isaías aquí predice, gracias al Espíritu de Dios, predice la caída, es decir, de esa altivez, ¿no? ¿Cómo ponemos esto? Aquí hay muchas cosas metidas en lo que nos quiere transmitir el profeta. No solo va sobre la Babilonia física, el momento tal, sino ¿qué nos traduce? Porque luego estos textos están recogidos también por algún autor más de la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel. Pues aquí hay varias cosas, varias versiones, ¿no? Así en plano, Dios nos lanza un mensaje acerca de esa Babilonia física, pero está yéndose más allá, está yéndose directamente eso es lo que me da a mí en la nariz, es lo que digo, aquí hay más cosas metidas. A Satanás, a Lucifer, y nos está dando un mensaje clarísimo, que es detrás de todo este mal hay un auténtico protagonista, ¿vale? Ese personaje que hoy en día Satanás que se quiere ocultar, se le disfraza, hay una serie incluso, no sé si es, no voy a decir la cadena, da igual, que se llama Lucifer, que es así jocoso, guapetón, claro. Se encubre porque ese es su plan, el pasar desapercibido, y Dios aquí lo que le rescata y es, en el fondo, este es el causante de todo el daño. Nos lleva mucho más allá, pero yo quería aportar una cosa acerca de, antes preguntado por qué el orgullo es tan malo. Uh-huh. ¿Vale? Es muy sencillo. Somos salvos por gracia. Eso significa que cuando yo soy salvo, lo soy porque deposito mi confianza en Jesús.
Pero la gracia que no viene de ti, ¿eh? En sus méritos. No, yo no tengo ninguna. Claro. Deposito... Soy consciente de ello. Lo somos. Lo somos. Siga. Deposito mi confianza en Jesús, en sus méritos. Para eso yo tengo que aceptar que yo no tengo ninguna posibilidad de salvarme, que en mí no hay nada que sea bueno y que necesito de alguien que me ayude. Cuando yo esto lo tengo claro, Jesús puede trabajar en mí. Cuando yo me creo superior, o hay que ver lo que valgo, lo listo que soy, lo superior que soy sobre, impido que la gracia de Dios trabaje en mí. Y entonces me coloco lejos de donde Dios puede hacer algo para mí. Por eso es tan peligroso. No es porque sea un pecado, porque los pecados, todos pecamos, todos nos equivocamos. Cualquier pecado, Dios puede hacer algo. Pero contra este especialmente es muy difícil, porque es que quien es orgulloso se sitúa lejos del amparo de Dios y no permite que Dios trabaje en su vida. Entonces, por eso es tan sumamente peligroso el orgullo, muy por encima de cualquier otro pecado. ¿Cómo veis los demás? David, Leviel, Sara. Yo, apostillando un poco más lo que dice Richard, que estoy totalmente de acuerdo con él. Cuando una persona comprende lo que Jesús ha hecho por ella, el orgullo no tiene cabida, de ninguna de las maneras, ¿no? Cuando yo comprendo que mis acciones, mi vida, le ha costado la vida a Jesús, y que la salvación no depende de nada de lo que yo pueda hacer, sino que todo depende de Dios, de un regalo maravilloso, de esa gracia que hablabais antes. ¿Qué ocasión, qué lugar tiene el orgullo, ¿no? No tiene ninguno. Y además, para mí yo creo que esta mirada también tiene mucho que ver cómo yo miro a los demás, cómo os miro a vosotros. O sea, si Jesús ha hecho lo mismo, Jesús habría hecho lo mismo que hizo solamente por una sola persona, ¿no? Jesús ha muerto igualmente por vosotros que por mí, me coloca al mismo lugar que vosotros. Y yo no puedo estar por encima de nadie porque tengo la misma necesidad de un Salvador que todos los demás. Con lo cual, creo que esta visión, entender a Jesús y lo que ha hecho por nosotros, en parte, porque comprenderlo a 100% es imposible, elimina el orgullo de mi vida, me permite mejorar mi relación vertical con Dios y me permite mejorar mi relación horizontal con mi prójimo, ¿no? Y efectivamente, cuando hay orgullo en mi corazón, Dios le cuesta trabajo, es un muro, ¿no? Le cuesta trabajo romper ese muro y llegar a mi interior, ¿no? Lo que pasa es que es algo que este orgullo también está muy ligado a la autosuficiencia. Y cuando creo que con mis propias fuerzas he alcanzado, he tenido, y la palabra y creemos que porque conocemos al Señor no somos orgullosos en algunos aspectos. Y yo pensaba, tratando de darle a un ejemplo y comprender, porque el libro de Isaías no es de los más fáciles o gustosos digerir, ¿no? Pero no es lo mismo en aquel contexto tener un pasaporte que dijera Babilonia y que te diera ciudadano de Babilonia, que dijera que era ciudadano judío o de un pueblo con menos potencia. Entonces, en las cosas más simples nos creemos autosuficientes. Y cuando intentamos recibir el pasaporte del cristianismo, nos damos cuenta, o realmente que Dios decida por mí, y digo, bueno, Señor, decide todo por mí. Y que poco a poco mis opiniones, mis decisiones, mi óptica de las cosas sean realmente la óptica de Dios. Ese es un cambio que todos los días debemos luchar por ellos, porque la decisión de Dios para mí, por Cristo, no es de un solo día, es de todos los días, en constante, porque podemos caer en esa parte como lo hizo alguna vez Lucifer, mirando a nosotros mismos, la autosuficiencia, y ir de continuo al mal. Y ser constante, y para que el orgullo no nos venza y tener a Cristo como tu principal, es más complicado que irnos de irnos al otro lado, a la otra mirada. Por eso es que él dice, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, mis opiniones son totalmente inválidas ante la opinión de Dios. Totalmente. Yo quería decir que efectivamente el orgullo es además como el principal pecado que cometió Satanás. O sea, que él empezó por orgullo, ¿no? Porque él se creía o quería ser como Dios, ¿no? Y eso es orgullo.
Y lo que me parece increíble es que nuestra sociedad prima el orgullo. O sea, por todas partes te enseñan, tú eres lo primero, haz lo primero lo que tú quieras, tú quiérete a ti mismo y cree en ti. En plan, pisa a los demás si hace falta para conseguir tus objetivos, haz lo que quieras, no pienses en nadie más, porque tú eres tú y tienes que mirar por ti. Y entonces es que la sociedad misma nos enseña que debemos ser orgullosos porque de esa manera vamos a conseguir el éxito, ¿no? Cuando en realidad Dios nos enseña todo lo contrario. Claro, es una... Con su ejemplo mismo. Tienes razón, Sara. La sociedad nos inculca una manera de ir por la vida, de entender ese orgullo que no es lo que Dios quiere de nosotros. Es verdad que Dios quiere que creamos cada uno en sí mismo, en su potencial, y que lo pongamos al servicio nuestro propio y de los demás para crecer. Yo creo que en ese tipo de fe, que es la sana, es diferente a ese sentido de la vida donde uno tiene una idea grandiosa de sí que no corresponde, y además, si uno destapa, en definitiva, el orgullo lo que oculta es mucha envidia, ¿eh? Ya te digo yo que mucha envidia. Richard, oyentes... Pues tenemos varios comentarios. Porque lanzábamos una pregunta, ¿qué pensáis de estos capítulos? Y la gente ha respondido. Sí, sí. Mariano nos dice que para intentar comprender los mensajes de Dios deberíamos de conocer el altísimo daño, dolor y sufrimiento causado al prójimo por las gentes de esa época. Él no podía quedar impasible. Y un poco más adelante dice, el objetivo de la disciplina es hacer reflexionar al que va por el mal camino, haciendo daño al prójimo y a él mismo. Y es verdad que los babilonios son hijos de Dios, pero cuantísimo daño hacían a los otros que también eran hijos de Dios. Y Dios no puede quedarse impasible. Dios les tiene que decir, os estáis saliendo los pies del tiesto y vais a cosechar por ir haciendo daño continuamente. Abigail hace un comentario, dice, la destrucción de Dios no va dirigida al ser humano, sino al acusador y el mal. Pero si el ser humano elige y no acepta la salvación de Jesús, que nos separa del pecado, ¿qué más puede hacer Dios? Y según he leído este comentario, me ha venido un texto que está en Génesis 6:5, que lo ha comentado Levi por encima. Dice, cuando habla del diluvio, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de sus pensamientos... No dice que de vez en cuando, ¿no? Lo leemos muchas veces, decimos, era toda la intención de sus pensamientos era al mal. Leemos muchas veces, ¿verdad? Pero el texto no dice eso. ¿Qué dice? Sí, me recuerdo que era así, ¿no? Pues no. Ah, ¿no? Dice el mal. ¿Qué hay diferencia? Al mal significa yo voy de camino, Dios puede hacer algo por mí. Pero el texto dice el mal. Y leyendo en distintas versiones, fíjate que nos lo aclara muy bien. Dice, la intención de sus pensamientos, de los pensamientos de su corazón, era solo hacer siempre el mal. Otra versión dice, el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. La Dios habla hoy dice, estaba siempre pensando en hacer lo malo. La Nueva Biblia dice, los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Cuando Dios actúa es porque ya no hay solución, no es porque estoy yendo al mal y tengo oportunidad de darme la vuelta y Dios puede hacer algo en mi vida, sino cuando me he colocado en el mal, vivo en el mal, solo me muevo en el mal y no tengo intención de cambiar de ahí. Entonces Dios actúa y como decía David, actúa por amor, actúa porque si no hay posibilidad para ti, si no hay cambio para ti, si todo lo que vas a hacer es dañarte tú y dañar a los demás, tu vida no tiene sentido. O sea, eres mi hijo y a Dios le duele cuando nos ve así y Dios tiene que intervenir. Qué listo eres, Richard. Me has convencido. Y yo quiero plantear, estamos en los últimos 10 minutos. Eres fácil de convencer, ¿eh? Para algunas cosas soy facilón. Para otras soy muy de todo lo contrario. Que le quería preguntar a David, que porque la escuela sabática hace un poquito la similitud entre qué es el significado de Babilonia, el significado un poquito, otras experiencias de tal, y yo no sé si tú, David, le has encontrado un poco ese matiz, ¿no? Esa diferencia de qué significa Babilonia. Y luego quiero plantear la última pregunta para estos últimos 10 minutos. ¿Cómo decías tú, Enrique, acabas de decir, la intervención de Dios? ¿Cómo destruye
a los impíos. ¿Realmente Dios destruye a los impíos? Es una pregunta que lanza la escuela sabática, ¿eh? Estoy leyendo, por ejemplo, el jueves. Así que, David, el significado de Babilonia, que me parece muy interesante, que lo deja también traducir el autor. Bueno, la escuela sabática habla de Babilonia, no habla del significado de Babilonia como puerta de los dioses, ¿no? Y bueno, sí, tenemos también el significado anterior del propio Génesis, ¿no? Babel es confusión, ¿no? Cuando Dios confunde los lenguajes y la humanidad deja de ser única y se transforma en las culturas, ¿no? En las diferentes maneras de ver y entender la vida humanamente, ¿no? Y sin embargo, el autor lo compara con Betel, ¿no? Betel, que es, recordáis la experiencia de Jacob cuando sale huyendo de su casa porque, bueno, había engañado a su hermano, había engañado a su padre, en fin, era una joyica este chaval y tuvo que salir corriendo porque su hermano, que era un cazador experto, pues estaba dispuesto a meterle una flecha en el corazón y entonces huyendo por su propia vida escapó, ¿no? Y en estas condiciones, cuando este muchacho ya solo en mitad de un paraje deshabitado, cansado y muerto de cansancio, duerme, puso una piedra de cabecera, pues el Señor le mostró una visión maravillosa, ¿no? De una escalera por la que dice que subían y bajaban ángeles, ¿no? Y fijaros que entonces Betel es la puerta del cielo, ¿no? ¿Qué diferencia entre la puerta de los dioses y la puerta del cielo? Esto es precisamente la diferencia entre cómo entendemos muchas veces las personas a Dios y cómo Dios entiende el mundo y la situación, ¿no? Dios, cuando una persona está en las condiciones de Jacob, y todos nos encontramos muchas veces en esas circunstancias, abre una puerta en el cielo. Le dice a esa persona, no te preocupes porque la escalera ya está montada y yo voy a transitar por ella y voy a mandar ángeles que te van a echar una mano. Ahora que estás desvalido, que estás, el orgullo ya no tiene cabida en tu corazón, ahora puedo yo intervenir, ¿no? Mientras que Babilonia es todo lo contrario, ¿no? Es el orgullo, bueno, podemos incluso comparar con la justificación por las obras. Babilonia, Betel, la justificación por la fe, cuando yo no tengo ya nada, estoy solo, estoy desamparado, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo destino, no sé dónde ir y además soy un fugitivo, entonces aparecen los méritos de Jesús, ¿no? Aparece lo que Dios puede hacer por mí. Yo creo que ese contraste es precioso, ¿no? Es muy bonito y repito, creo que deberíamos de quedarnos con la idea de que Dios abre puertas, abre escaleras, une el cielo con la tierra, une su vida con la nuestra. Jesús lo hizo de manera magistral, ¿no? Y nos da oportunidades, nos da muchas oportunidades. Me quedo con lo que tú decías, esas puertas que se abren y además la diferencia entre que sea yo el que organiza la puerta o que sea Dios. La iniciativa de donde parte. Babilonia, la iniciativa era de los pobres, de los babilónicos, y la experiencia de Jacob, la iniciativa es de Dios. Y eso es lo que siempre se nos da cuando nos relacionamos con la divinidad, ¿no? La iniciativa siempre va parte de Dios, ¿no? Y siempre va a nuestro encuentro. Fíjate, Richard, que a mí me ha gustado mucho este parangón que hace la escuela sabática entre Betel y Babilonia, porque Babilonia, los babilónicos, cuando hacen esa torre Babel, se quieren sentir seguros y llegar hasta el cielo para sentir seguridad y construyen una torre, ¿vale? Que nos habla un poco de nuestras obras. Cuando intentamos ganarnos el cielo con obras, el resultado fue caótico. Y Betel habla de la salvación que viene de Dios hacia el hombre. Cómo es el cielo quien trae la salvación al hombre, quien le dice a Jacob, te voy a acompañar todos los días, y cómo él por fe lo cree y obtiene la salvación. Y nos habla un poco de eso, de salvación de fe, salvación por obras, cómo es Dios quien siempre da el primer paso y quien tiene la única solución. Richard, ¿y eso cómo lo metemos en los últimos 5 minutos para hablar de ese Dios, de esa extraña obra de la que habla la escuela sabática, de cómo Dios va a tratar, y lo planteaba Sara al principio de esta tertulia, la justicia? ¿Qué tipo de justicia es la que Dios va a poner encima de la mesa? ¿De qué estamos hablando? Porque hay muchos cristianos que entienden a Dios como, a veces, es que de Dios viene lo bueno, de Dios viene lo malo. A veces a Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no lo quiero porque no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y a veces no sabemos bien contextualizar todo esto, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de que Dios va a dar un golpe en la mesa, ¿qué tipo de golpe en la mesa es?
Pues yo creo que es mucho más Y, sencillo. y nos quedan 5 minutos. Es mucho más sencillo que todo eso. Yo sigo pensando que Dios es un Dios de amor. Y Dios lo que dice es, mira... Pero no va a salvar a todos al final. Es que ser un Dios de amor no significa salvar a todos. Vale. Porque entonces tenemos que entender mejor ese amor. Entonces Dios no tendría amor por todos. Porque si yo decido que yo no quiero estar con Dios y Dios me obliga a estar con Él, dejaría de ser un Dios de amor. Leviel. A mí me gustó una parte que dice, y que está marcada en el Espíritu Profecía, que dice, en el poder y la gloria admirables que ellos sentían, comparando Lucifer y Babilonia, era un poder que se había levantado contra Dios. Entonces no era un poder para honrar a Dios, era contra Dios, para ser como Dios, semejante a Dios. Pero no se nos puede olvidar que ese Dios del diluvio lo hizo por misericordia, que ese Dios de Sodoma y Gomorra también es por misericordia, porque dice, Dios destruye al impío. No, Dios destruye el pecado que nosotros como humanos hemos decidido seguir. Entonces una pregunta así, tonta, rápida, que mucha gente lo tiene inconsciente. ¿De Dios vienen las cosas malas también? No, nunca. Nunca. De Dios no viene nunca nada malo. Oye, eso es muy tasativo, Nunca. Dios no quiere la muerte del impío. Ajá. Hay un pasaje textual que dice esto, ¿no? Pero Dios, yo siempre veo a Dios en un equilibrio, ¿no? Un equilibrio respetando la libertad de todos, respeta la libertad de los buenos y de los malos. ¿Cómo haréis vosotros eso? ¿Cómo tenéis dos hijos, uno bueno y uno malo, y el malo solo daña al bueno? ¿Cómo jugaríais con ese equilibrio, no? Y yo veo a Dios ahí, en ese plan, ¿no? Intentando, y a veces deja que el enemigo ejerza simplemente porque tiene una función redentora. O sea, Dios no manda las desgracias, este planeta recibe el propio pago de su actuación, ¿no? Y Dios a veces consiente más en un sentido o en otro, entiendo, eso es mi opinión, ¿vale? Podéis compartirlo o no. Consiente más en un sentido o en otro, pero siempre con fines redentores, tanto para el que está siendo dañado como para el que daña. De alguna manera, ese equilibrio que es tan difícil y solo puede hacer Dios en su infinita sabiduría, ¿no? Creo que... Y además, Dios nunca ha condenado, creo, a nadie sin darle oportunidades, sin mandarle mensajes de advertencia, sin decirle, que existo, que siempre hay un profeta, siempre hay... Dios se las arregla para que todas las personas tengan conocimiento de Él y puedan decidir, ¿no? Si no, no sería un Dios justo. Recuerdo, perdone, yo recuerdo, esto cada vez que me viene a la mente este versículo, dice que no, lo voy a parafrasear, dice que no tenemos que tener por tardanza la segunda venida de Cristo, sino que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así es, sí. Y mientras Dios espera por todos nosotros, muchos de los que están ya encaminados en la vida cristiana sufren por causa nuestra, por causa del mal. Pero llegará un momento en que Dios, por amor a aquellos que se han mantenido fiel, tiene que volver y venir a destruir. Él no, por amor a ese hijo, a ese grupo de hijos que decidió tomarlo a él como su salvador personal, van a seguir sufriendo. Entonces, aun cuando los ama a nosotros, tiene que elegir, así como nosotros, elegid a quien sirváis. Richard. Hablabas de esa destrucción, de esa obra de destrucción final de Dios. Yo a lo mejor soy muy simple, ¿vale? Pero creo que la ecuación es muy sencilla. ¿La vida de quién depende? De Dios. De Dios. Solo vivimos por Dios, ¿verdad? Sí. Si tenemos eso claro y entendemos que Dios es amor, llega un momento en el cual, si he depositado mi confianza en Dios, Dios me dice, yo te doy mi vida porque has depositado tu confianza en mí y mi hijo puso tu sangre por ti. Y si no la he depositado, Dios dirá, yo te respeto, te quiero, eres mi hijo, me gustaría vivir contigo, pero tú no quieres vivir conmigo. Y no te puedo obligar, te hice libre, así que te tengo que dejar libre, pero sin mí no hay vida. Si no quieres nada conmigo, no hay vida, así que lo único que puedo hacer es retirarte el aliento de vida y quedas destruido para siempre, porque es lo que tú quieres. Es un acto de amor. Dios, a veces le ponemos la voz esa terrible de justicia, pero es el último acto de amor de Dios, de decir, te voy a respetar incluso en contra de mi voluntad porque yo quisiera que estés a mi lado, pero es que te hice libre y quiero que lo seas, aunque eso significa que no pueda compartir contigo. Dios es un Dios de amor siempre. Y lo que hacemos es cosechar nuestros
propios pecados, nuestras decisiones de querer vivir sin Dios, apartados de Dios, y sin Dios no hay vida, que eso es lo que no nos entra en la cabeza. Hay dos comentarios aquí al final y me callo ya. Y ya tenemos que... Dice Joaquín, en todo individuo alejado de Dios existe una pulsión autodestructiva. Si Dios no sujetara los vientos de la tierra, se tornará en un solar yelmo en poco tiempo. Y es verdad, así es cuando llega el tiempo del fin, que Satanás empieza a lanzar a mano ancha. Él no intenta establecer aquí un reino, ¿verdad? Lo que intenta es destruir a todo el que pilla, y la tierra se vuelve convulsa porque Dios, que es un Dios de amor y lo es siempre, está sujetando a Satanás, que lo que le gustaría sería destruirnos a todos en todo momento. Y Jorge le decía a Joaquín, totalmente de acuerdo en lo de la pulsión autodestructiva. Esa es la condición humana pecaminosa. Sin Dios no podemos vivir. O sea, no es que Dios se lance su ira contra el hombre, es que por amor le respeta, pero sin Dios no hay vida. Y eso es lo que no nos entra. Seguimos engañados con ese pecado original. Qué interesante, cuántos detalles hay y lo que nos espera. Os animamos.